Vea, las calificadoras de hecho han estado en el ojo del huracán. La CEPAL ha dicho, no yo solo retomo lo dicho por la señora Alicia Bárcenas, que es un referente a nivel latinoamericano de rectoría de políticas públicas o de políticas financieras públicas. La CEPAL ha dicho que las mismas calificadoras no entienden el contexto de la crisis, no entienden de la reactivación económica y del apuntalamiento de la política de gasto expansivo que tenemos que hacer los países. Entonces pareciera que las calificadoras de riesgo están juzgando a todos los países en general como que estuviéramos sin COVID-19 en muchos de los casos. Entonces no ha existido la coordinación ni tampoco ha existido la empatía para entender la dimensión de la crisis en la que estamos. Todos los países de Latinoamérica casi le rebajaron sus categorías. El Salvador ha sido el único que ha mantenido perspectivas y también categorías crediticias hasta el momento, pero Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y muchos países en la región como México, Brasil, Argentina han tenido rebajas en sus calificaciones en el medio de la crisis. Así que es una de las visiones que ellos tienen, son una calificadora independiente, pues sí, pueden opinar lo que sea, es un parte del draft que ellos emiten. Nosotros sabemos que existe una planificación de toda la política pública económica que el presidente Bukele echa adelante. Hemos conversado con el Fondo Monetario Internacional. A mí me sorprende que siempre cada vez que hacemos una acción hay alguien que dice, eso es malo, incrementamos el salario mínimo, es malo. Damos financiamiento a las MIPYMES por primera vez en toda la historia del país y en toda la historia de Latinoamérica, un incremento al salario mínimo que está siendo financiado o que está siendo apuntalado por el Estado. Además de eso, entregamos paquetes alimentarios para disminuir los efectos de la inflación y siempre salen a alguien a decir que eso está malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Vamos a guardar todo el dinero? ¿Para qué? Para que nuestra economía colapse. Vamos a dejar de sacar fondos públicos para salvar a nuestra economía por una calificación o por una opinión o por un draft o por un cable. Ese es su trabajo. Pero nuestro trabajo es hacer política pública que salve vidas en medio de la crisis, política pública que nos ayude a recuperarnos de la crisis, política pública que ayude a disminuir los efectos de la inflación, política pública que ayude a las empresas pequeñas, medianas y micro a reactivarse. Y eso es lo que hemos estado haciendo. La crisis ha exigido a todos los países que tomemos decisiones en el momento. Y si hay algo que ha demostrado el gobierno del presidente Bukele, es que hemos sido rápidos, audaces y asertivos a la hora de tomar decisiones. Si no, tuviéramos la misma situación que lamentablemente tienen nuestros hermanos hondureños, guatemaltecos o costarricenses o panameños en este momento, con cierres parciales en sus economías, con ritmos de vacunación todavía bastante lentos y todavía con una alta cifra de contagios, entre otras cosas. Somos la economía que más aceleradamente nos estamos recuperando de la crisis en toda Centroamérica. Y eso es gracias a las decisiones audaces y tomadas en tiempo. ¿Por qué? Porque la crisis necesita que se tomen decisiones en ese contexto, en contexto de crisis. Okay. Finalizamos las declaraciones con Alex Jiménez. Gracias. Alex Jiménez, Canal 19. Sí.